Escapó de su boda y se escondió en el auto del millonario, pero él ya la estaba esperando para proponerle algo. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El firmamento se desgarró en el mismo instante en que la entereza de Camila Lombardi se hizo añicos. O tal vez, fue a la inversa. La lluvia torrencial que se abatía sobre los terrenos de la antigua iglesia no era una simple tormenta estival. Se sentía como una sentencia divina, un diluvio enviado para purificar el pecado de una boda que era, en sí misma, la mayor de las transgresiones. La ceremonia representaba la última esperanza de su familia. El blanco inmaculado de su vestido de novia, una magnífica creación de encaje y seda que había costado una fortuna que su familia ya no tenía, era ahora un lienzo de lodo y desesperación. Cada paso se convertía en una batalla contra el fango que intentaba succionarla, arrastrándola de vuelta al infierno del que acababa de huir. Sentía como el peso del vestido empapado se convertía en un ancla que la ataba a su miseria. Camila, regresa aquí, insensata. La voz de Mateo Sandoval resonaba como el trueno que seguía al relámpago. Era un estruendo gutural, cargado de una furia posesiva que le congelaba la sangre en las venas. No se atrevió a mirar atrás, pues sabía perfectamente lo que encontraría. Su rostro congestionado por la ira, sus ojos pequeños y crueles prometiendo un castigo que iría mucho más allá de la humillación pública que estaba causando. No podía volver. Pensó en su padre, en el débil latido de su corazón, prisionero tanto de la enfermedad como de las deudas impagables de Mateo. Este sacrificio, este matrimonio, se suponía que iba a ser su salvación, el rescate de su linaje. Pero mientras estaba de pie en el altar, observando el rostro triunfante de Mateo, comprendió la verdad con una claridad aterradora y desoladora. Aquello no era una salvación, sino una condena perpetua. No estaba salvando a su familia, la estaba encadenando a un monstruo de crueldad infinita, y por eso corrió con todas sus fuerzas. Corrió con la energía que le infundía el pánico, con los pulmones ardiendo y las lágrimas mezclándose con la lluvia incesante sobre su rostro. Cada gota de lluvia era un recordatorio de su dolor, una lágrima del cielo. El estacionamiento de invitados era un vasto mar de automóviles de lujo, brillantes y completamente ajenos a la tragedia que se desarrollaba a su alrededor. Buscó desesperadamente una salida, una ruta de escape en medio del laberinto de metal y cristal. Pero solo veía una imponente reja de hierro forjado al final del camino, segaramente cerrada y custodiada. Estaba completamente atrapada. Los gritos enfurecidos de Mateo se oían cada vez más cerca, como el rugido de una bestia que se acerca a su presa. Desesperada, sus ojos se fijaron en un sedán negro, un vehículo tan oscuro y pulcro que parecía absorber la luz y el caos que lo rodeaba. Era una visión extraña en medio de la tormenta, una promesa silenciosa de refugio. La decisión fue casi instantánea. No tenía lógica, fue un impulso primario de supervivencia. Tiró con fuerza de la manija de la puerta trasera del misterioso vehículo. Clic, abierta. No lo pensó dos veces, fue un acto de fe ciega en un universo que hasta ese momento le había dado la espalda. Se lanzó adentro, cayendo torpemente sobre los asientos de cuero flexible, arrastrando con ella el olor a tierra mojada y el desastre de su vestido. Cerró la puerta y el mundo exterior se desvaneció en un instante. El rugido ensordecedor de la tormenta se convirtió en un susurro lejano y apagado. El aire dentro del coche era fresco, silencioso y olía a cuero caro y a algo más, algo limpio y decididamente masculino. Una fragancia que contrastaba con la podredumbre que sentía en su vida. Por un segundo, solo un segundo, se permitió respirar, acurrucada en el suelo del vehículo como un animal herido. Estaba a salvo, al menos por el momento. Fue entonces cuando la voz la golpeó como un latigazo, una voz que no venía de fuera, sino de dentro de su precario santuario. Un tono que no esperaba escuchar. Cierre la puerta con seguro, le indicó la voz con calma. No querrá que la encuentren tan rápido.
La voz era profunda, increíblemente tranquila, un barítono suave que no contenía ni una pizca de sorpresa o alarma. Era la voz de alguien que tenía el control absoluto de la situación, lo cual la inquietó aún más. El corazón de Camila, que ya latía desbocado, amenazó con detenerse por completo en su pecho. Lentamente, con un terror que le erizaba la piel, levantó la vista por encima del asiento delantero. Solo podía ver la silueta de un hombre al volante, sus manos descansando sobre el timón con una calma imposible, casi inhumana. La quietud del hombre era más aterradora que la furia de Mateo. ¿Quién? ¿Quién es usted?, balbuceó, su voz apenas un hilo tembloroso en el profundo silencio del automóvil. El hombre no se giró. Sus ojos estaban fijos en el espejo retrovisor, observando cómo la figura de Mateo aparecía bajo la lluvia, gesticulando furiosamente antes de que sus guardias lo rodearan. Parecía estar viendo una película. Soy el hombre en cuyo coche acaba de entrar sin invitación, señorita Lombardi, respondió él, su tono tan sereno como un lago helado en invierno. Y le sugiero que haga lo que le dije. Mateo tiene hombres revisando los vehículos. El miedo a Mateo superó el miedo al desconocido. La amenaza conocida era peor que la incertidumbre. Con manos temblorosas, Camila encontró el botón del seguro y lo presionó con torpeza. Un chasquido metálico resonó en el silencio, sellando su destino dentro de aquella caja de acero y cristal. Vio por la ventanilla como dos hombres de traje pasaban junto a su coche, sus miradas barriendo el estacionamiento antes de seguir adelante, sin percatarse de su presencia. ¿Cómo? ¿Cómo sabe mi nombre?, susurró ella, intentando incorporarse con dificultad. El corsé de su vestido se lo impedía, una jaula de marfil que todavía la aprisionaba. Finalmente, el hombre se giró, y el aire abandonó los pulmones de Camila por segunda vez en menos de una hora. Su rostro era una obra de arte. No era la cara de un matón o un secuestrador. Era el rostro de un hombre tallado con una precisión casi dolorosa, mandíbula afilada, pómulos altos y unos ojos de un gris tan profundo y tormentoso como el cielo del que ella huía. Era Santiago Romero, el magnate tecnológico, el arquitecto de imperios digitales, un hombre cuya cara aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Un multimillonario tan famoso por su genio como por su reputación de ser un depredador corporativo, implacable y solitario. Pero en sus ojos, mientras la examinaba, Camila no vio frialdad. Vio algo más, una chispa de reconocimiento, de una intensa y analítica curiosidad. No la miraba como a una novia fugitiva y patética, la miraba como si estuviera resolviendo un enigma fascinante. Sé muchas cosas sobre usted, Camila, dijo él, su voz perdiendo el filo formal para volverse algo más personal e íntimo. Sé de la deuda de su padre, sé del contrato de matrimonio y sé que el hombre del que huye es mi enemigo mortal. Las palabras la golpearon, revelando una conexión que nunca habría imaginado. Santiago arrancó el motor del coche, un ronroneo suave y poderoso que vibró a través del cuero de los asientos. Lo que quiero en este momento es lo mismo que usted, poner la mayor distancia posible entre nosotros y Mateo Sandoval. Con una suavidad que desmentía la urgencia de la situación, el coche se deslizó fuera de su aparcamiento y se dirigió hacia una salida secundaria, oculta tras una hilera de árboles frondosos. Camila permaneció en silencio, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Santiago Romero estaba en la iglesia de su boda? ¿Por qué su enemigo era Mateo? ¿Y por qué, en medio del terror más absoluto que había sentido en su vida, la calma de aquel hombre se sentía como la primera bocanada de aire puro después de años bajo el agua? La sensación era extrañamente reconfortante. El coche se incorporó a la autopista y las luces de la ciudad se extendieron ante ellos como una promesa de un futuro tan brillante como incierto. Santiago no dijo nada más, concediéndole un silencio que ella agradeció desesperadamente. Era un silencio para procesar, para llorar en silencio la vida que había perdido y para sentir el primer y tembloroso aleteo de una posibilidad que no se había atrevido a soñar, la libertad.
El viaje en el sedán de Santiago Romero fue un interludio de silencio suspendido en el tiempo. Fuera, la ciudad pasaba como un borrón de neón y lluvia. Dentro, el único sonido era el susurro de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Camila se había recompuesto como pudo, sentada erguida en el lujoso asiento de cuero. El vestido de novia, antes un símbolo de su sacrificio, ahora se sentía como un disfraz ridículo. Cada mirada que se echaba a sí misma, a las manchas de barro, al encaje rasgado, era un recordatorio de lo cerca que había estado del abismo. Y este hombre a su lado, este enigma de calma y poder, la había alejado de él. Pero, ¿hacia dónde la llevaba? El coche no se dirigió a una mansión ostentosa como la de Mateo, sino que descendió a un estacionamiento subterráneo privado, tan limpio y silencioso como un laboratorio. Hemos llegado, anunció Santiago, desabrochando su cinturón de seguridad. ¿Estaré a salvo aquí? Nadie sabe de la existencia de este lugar, salvo yo y mi personal de máxima confianza, respondió él. La llevó a un ascensor privado que se abrió directamente en un espacio que le robó el aliento. Era una mansión, pero la palabra parecía insuficiente para describir la vastedad y el lujo del lugar. Ocupaba, al parecer, todo el último piso de un rascacielos que arañaba las nubes. Las paredes eran ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista de 180 grados de la ciudad nocturna, un tapiz de luces parpadeantes que se extendía hasta el infinito. El mobiliario era minimalista, de diseño exquisito y colores neutros, grises, negros, blancos. Todo era elegante, impecable y sobrecogedoramente impersonal. Era el hogar de un hombre que dominaba el mundo, pero no parecía vivir realmente en él. Camila se sintió dolorosamente fuera de lugar, una mancha de caos en un universo de orden. Se abrazó a sí misma, de repente consciente del frío que se le había calado en los huesos. La humedad de su vestido parecía profanar la perfección del entorno. Santiago pareció notarlo. Sin decir una palabra, se acercó a un panel en la pared y la temperatura de la estancia subió sutilmente, envolviéndola en un calor agradable. Luego se dirigió a un bar de diseño elegante. Whisky, agua, algo caliente, ofreció, su voz manteniendo ese tono de eficiencia tranquila. La normalidad de la oferta era casi surrealista. Agua, por favor, logró decir Camila. Él le sirvió un vaso de agua con una rodaja de limón, entregándoselo con una mano firme. Sus dedos se rozaron por una fracción de segundo y una extraña corriente, una chispa de calor en medio del frío, recorrió el brazo de Camila. Lo ignoró, atribuyéndolo a sus nervios deshechos y a la tensión acumulada. Bebió el agua en largos sorbos, el líquido frío calmando el ardor de su garganta. Santiago la observaba, no con impaciencia, sino con la atención de un jugador de ajedrez estudiando a su oponente, calculando su próximo movimiento. Fue entonces cuando sus ojos grises se fijaron en el pequeño objeto que colgaba de su cuello, ahora visible sobre el escote de su vestido. Ese medallón, dijo él, su voz un poco más suave. ¿Puedo preguntar qué es? Camila llevó instintivamente una mano a la pequeña pieza de plata, un gesto protector. Se sorprendió a sí misma por la pregunta. No era sobre Mateo ni sobre el dinero, era sobre ella. Una pregunta personal en medio de una situación increíble. Era de mi abuelo, respondió, su voz apenas un susurro. Él era bibliotecario. Uno muy bueno. Me lo dio antes de morir. Lorenzo Lombardi, dijo Santiago, y no fue una pregunta. Director de la Biblioteca Nacional durante 20 años, famoso por su archivo de manuscritos medievales y por haber expuesto 3 importantes falsificaciones de arte. Un hombre brillante. Camila lo miró estupefacta, sin poder ocultar su asombro. ¿Cómo sabe eso? Una sonrisa casi imperceptible, tan fugaz que podría haberla imaginado, cruzó los labios de Santiago. La información es el activo más valioso del mundo, señorita Lombardi, y yo hago mi tarea. Su abuelo le enseñó, ¿no es así? A leer la historia en la tinta, a ver la mentira en el trazo de una pluma.
Le enseñó su arte. El corazón de Camila comenzó a latir con un ritmo diferente, ya no de miedo, sino de una creciente y alarmante comprensión. Este hombre no solo la había salvado, la había investigado, la había elegido por una razón específica. No la traje aquí solo para ponerla a salvo de Mateo, continuó Santiago, su voz volviéndose seria, el acero regresando a su tono. La traje aquí para proponerle un pacto, una alianza. Se dirigió a una de las paredes, que resultó ser una pantalla holográfica de última generación. Con un gesto de su mano, la vista de la ciudad fue reemplazada por una red de documentos, fotos y diagramas. En el centro, una foto de Mateo sonriendo con arrogancia. Hace 18 años, comenzó Santiago, su voz ahora cargada de un frío y antiguo dolor, mi padre, Daniel Romero, era el socio mayoritario de una de las empresas de construcción más respetadas del país. Mateo Sandoval era un socio minoritario, ambicioso y sin escrúpulos. A través de un documento, una supuesta modificación del acuerdo de sociedad, Mateo se hizo con el control total de la empresa, acusando a mi padre de mala gestión y llevándolo a la ruina. Mi padre lo perdió todo, su negocio, su reputación y, un año después, su vida. Murió de un infarto, con el corazón roto por la traición. Camila escuchaba paralizada, viendo al hombre poderoso frente a ella, desnudando una herida que claramente nunca había cicatrizado. He pasado casi 2 décadas construyendo mi propio imperio, prosiguió, señalando el complejo organigrama de sus empresas, construyendo el poder necesario, no solo para aplastar a Mateo en los negocios, sino para exponerlo por el fraude que es. Pero hay un problema, el documento que usó es una obra de arte. Ha pasado todas las inspecciones. Los mejores expertos que he contratado no han encontrado ninguna falla, pero yo sé que es falso. Lo siento en mis huesos. Entonces, se giró y la miró directamente a los ojos. Su mirada gris era tan intensa, tan penetrante, que Camila sintió que podía ver directamente en su alma. Quiero que usted lo examine. Quiero que use el arte de su abuelo para encontrar la mentira que nadie más ha podido ver. La propuesta de Santiago quedó suspendida en el aire, tan monumental y pesada como el silencio que la siguió. El mundo de Camila, que ya se había puesto patas arriba una vez esa noche, giró de nuevo sobre su eje. La vista panorámica de la ciudad se convirtió en un fondo borroso, un espectador indiferente a la encrucijada de su vida. Su mente era un campo de batalla de emociones encontradas. Por un lado, el instinto de supervivencia le gritaba que desconfiara. Este hombre era un depredador, un titán de los negocios famoso por su sangre fría. ¿No estaría simplemente cambiando una jaula dorada por una de platino? Ser un peón en el juego de venganza de un multimillonario no sonaba mucho mejor que ser la esposa trofeo de un monstruo. La duda la carcomía por dentro. Pero luego, el rostro de su padre apareció en su mente, pálido y frágil en la cama del hospital. Recordó la voz temblorosa de su madre al teléfono, intentando ser fuerte mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Y recordó la mirada de Mateo, esa mirada de propietario, como si ella fuera un objeto más que añadir a su colección. Santiago Romero era un enigma, sí, pero Mateo Sandoval era un infierno conocido. Su mirada se encontró de nuevo con la de Santiago. Más allá del poder y la determinación, vio la verdad de su herida. Vio al joven que había perdido a su padre por la traición de un hombre sin honor. Y en esa herida compartida, en ese odio mutuo por el mismo hombre, encontró un inesperado terreno común. No era solo la venganza de él, podría ser la justicia de ella. La oportunidad no era solo de ser salvada, sino de luchar, de devolver el golpe con la misma moneda. Camila respiró hondo, una bocanada de aire que se sintió como la primera en mucho tiempo. Se enderezó y, aunque el vestido andrajoso la hacía parecer frágil, su voz, cuando habló, fue firme como el acero. La decisión estaba tomada. Acepto, dijo, y la palabra resonó con una finalidad absoluta. Santiago asintió lentamente, sus ojos grises nunca apartándose de los de ella. Pero,
añadió Camila, dando un paso adelante, reclamando su espacio en aquella vasta sala y en aquella nueva realidad. Quiero que queden claros mis términos. Esto no es solo su venganza, señor Romero. Es mi justicia también. Y la seguridad de mi familia debe comenzar ahora, no mañana, no cuando encuentre algo, ahora mismo. Por primera vez esa noche, Camila vio una emoción genuina y sin filtros en el rostro de Santiago Romero. Un destello de profundo y absoluto respeto. La sonrisa que le dedicó no fue la de un depredador, sino la de un general que acaba de encontrar a su mejor soldado. Trato hecho, señorita Lombardi, dijo él, su voz resonando con la promesa de la acción. Se giró y sacó un móvil elegante y delgado de su chaqueta. Marcó un número. Marcus, soy yo. Quiero un equipo de seguridad de primer nivel en la residencia Lombardi. Perímetro completo. Vigilancia 24/7. Nadie entra ni sale sin autorización. El cliente es Mateo Sandoval. Protocolo de contención total. Hizo una pausa, escuchando. Excelente. Confírmame cuando esté hecho. Colgó y marcó otro número. Silvia, cancela todas mis reuniones de mañana y transfiere los fondos necesarios para liquidar la deuda pendiente de Valeriano Lombardi con Sandoval Holdings. Quiero el certificado de cancelación en mi escritorio antes del mediodía. Sin errores. Colgó de nuevo y se volvió hacia Camila. Todo había tomado menos de 60 segundos. En ese minuto, el peso que había estado aplastando a Camila y a su familia durante años se había evaporado. Las lágrimas pugnaron por salir, pero ella las contuvo con una fuerza renovada. No era momento de debilidad, sino de fortaleza. Acababa de nacer una nueva Camila. Su familia está a salvo, dijo Santiago, como si estuviera confirmando el tiempo. Ahora, permítame mostrarle su estudio. La guió a través de un pasillo silencioso hasta una puerta de cristal ahumado que se deslizó hacia un lado sin hacer ruido. La habitación que se reveló detrás no era una oficina, era el sueño de un historiador, un paraíso para cualquier amante de los libros. Estanterías de caoba oscura del suelo al techo, llenas de libros encuadernados en cuero, contrastaban con la tecnología más avanzada. En el centro había una gran mesa de trabajo de cristal iluminada desde abajo, rodeada de escáneres de alta resolución, microscopios digitales y varias pantallas interactivas. Era un lugar donde el pasado y el futuro se daban la mano. Todo lo que pueda necesitar está aquí, explicó Santiago. Bases de datos de análisis de pigmentos, archivos de marcas de agua de los últimos 500 años, espectrómetros. Si necesita algo que no esté aquí, solo tiene que pedirlo. Con un gesto, proyectó una imagen de alta definición en la pantalla principal de la pared. Era un documento amarillento cubierto de una caligrafía elegante y firmas autoritarias. El enemigo, dijo Santiago en voz baja, el acuerdo de sociedad modificado, fechado hace 18 años. Léalo, siéntalo, encuentre su alma podrida. Camila se acercó, sus ojos de experta ya recorriendo las líneas, los trazos, el espacio entre las palabras. Por un instante se olvidó de todo lo demás, del vestido, de la huida, del hombre que la observaba. Solo existía el documento y el desafío que representaba. Después de varios minutos, Santiago habló de nuevo, su voz la sacó del trance. El documento ha esperado 18 años. Puede esperar hasta mañana. Se dio la vuelta y señaló una puerta al otro lado de la biblioteca. He hecho preparar una habitación para usted. Hay ropa y todo lo que pueda necesitar. Descanse, Camila. El uso de su nombre de pila, sin el formal señorita, fue tan sutil como impactante. Era un cambio de estatus. Ya no era la señorita Lombardi, la fugitiva, era Camila, la socia. Él se retiró, dejándola sola en el silencio de la biblioteca. Camila se miró las manos, luego el documento en la pantalla. Se acercó a la puerta que él le había indicado y la abrió. Dentro, sobre una cama perfectamente tendida,
Había ropa sencilla y cómoda, unos pantalones de tela suave y un jersey de cachemira. A un lado, su vestido de novia yacía en el suelo donde se lo había quitado mentalmente, un montón de seda sucia que ya no le pertenecía. Se acercó a la ventana de su nueva habitación. La ciudad seguía ahí, un océano de luces indiferentes. Pero ahora, Camila no se sentía a la deriva en él. Tenía un puerto, tenía una misión y tenía un aliado. El miedo seguía presente, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, algo que no había sentido en años, una chispa de feroz y estimulante esperanza. El futuro era incierto, pero por primera vez, estaba en sus manos. A la mañana siguiente, se levantó y descubrió que en el vestidor contiguo a la habitación no solo estaba la ropa que había visto la noche anterior, sino una selección completa de prendas de su talla. Todas de una elegancia sobria y funcional. Había también artículos de aseo, todo lo que una persona podría necesitar. La eficiencia de Santiago era tan impresionante como intimidante. Camila despertó con un sobresalto, completamente desorientada. Por un instante, no reconoció el techo alto y minimalista sobre ella, ni la suavidad de las sábanas de un hilo incontable. La luz del sol, pálida y matutina, se filtraba a través de las persianas automatizadas, dibujando líneas de luz sobre una alfombra de felpa. Luego, los recuerdos de la noche anterior cayeron sobre ella como una avalancha. La fuga, la lluvia, la voz tranquila de Santiago Romero y el peso de la misión que ahora descansaba sobre sus hombros. Por un momento se sintió como un pájaro en una jaula de oro, pero la sensación se disipó rápidamente. Una jaula no venía con una biblioteca de última generación y la llave para destruir a su peor enemigo. Esto era un santuario, no una prisión. Después de una ducha rápida que la ayudó a despejar la mente, se vistió con unos pantalones oscuros y un jersey de lana fina. Se sentía extraña sin el peso del vestido de novia, más ligera, más dueña de sí misma. Con una resolución renovada, se dirigió a la biblioteca. La habitación estaba tal como la había dejado, silenciosa y esperando. La imagen del documento seguía proyectada en la pared. Camila se preparó un café solo en una máquina de aspecto futurista y se sentó ante la mesa de trabajo. No se lanzó de inmediato sobre el documento. Su abuelo le había enseñado que la paciencia y la preparación eran el 90% del trabajo de un experto. Pasó las primeras 2 horas familiarizándose con el equipo, calibrando la sensibilidad de las pantallas táctiles y la resolución de los microscopios. Luego accedió a las bases de datos que Santiago le había mencionado y buscó todos los documentos conocidos firmados por Daniel Romero y los otros socios durante el periodo en que se fechó la falsificación. Creó un archivo de referencia, un catálogo de trazos, firmas, florituras y hasta de los errores habituales de cada uno. Estaba construyendo un perfil caligráfico, un ADN de la escritura de cada hombre. Era un trabajo meticuloso, casi un ritual. No se dio cuenta de la presencia de Santiago hasta que un ligero aroma a café recién hecho se mezcló con el olor a libros antiguos. Levantó la vista y lo vio de pie en el umbral de la biblioteca, sosteniendo una taza, observándola. No había en su mirada la impaciencia de un jefe, sino la fascinación de un conocedor. «Buenos días, Camila», dijo él, su voz tranquila rompiendo el concentrado silencio. «Señor Romero», respondió ella, asintiendo. «Veo que ya ha comenzado», comentó él, acercándose lentamente. No miró la pantalla principal, sino las docenas de pequeñas ventanas holográficas que Camila había abierto a su alrededor, cada una con un fragmento de una firma, un bucle de una letra, un punto sobre una I. Está estableciendo una línea de base inteligente. «Es el único modo de hacerlo», replicó ella, volviendo su atención a su trabajo. «No se puede encontrar una anomalía si no se conoce a la perfección la normalidad». Santiago no dijo nada más. Simplemente se sentó en un sillón de cuero a cierta distancia, abrió una tableta y se puso a trabajar en sus propios asuntos. Su presencia no fue una distracción. Extrañamente, fue reconfortante. Era un silencio compartido,
el de dos personas concentradas en sus respectivas batallas, pero luchando en el mismo bando. Las horas se desvanecieron. Camila se sumergió tan profundamente en el siglo de la tinta y el papel que el mundo exterior dejó de existir. El sol trazó un arco en el cielo. La luz dorada de la tarde dio paso a las sombras púrpuras del anochecer. El estómago le rugió, recordándole que no había comido nada desde el vaso de agua de la noche anterior. Estaba a punto de levantarse cuando Santiago apareció a su lado. «Ya es suficiente por hoy», dijo él. Su tono no era una orden, sino una constatación. Llevaba una bandeja de madera con un plato de salmón a la plancha, espárragos y una copa de vino blanco. Lo dejó sobre una esquina despejada de la mesa. «No me sirve de nada si se desmaya por el agotamiento». Camila lo miró, sorprendida por el gesto. Un hombre que dirigía un imperio multimillonario le había traído la cena personalmente. «Gracias», murmuró, sintiendo un rubor subir por sus mejillas. «No me di cuenta de la hora». «El talento tiene esa cualidad, nos hace olvidar el mundo», dijo él, y se sirvió una copa de vino para sí mismo, apoyándose en el borde de la mesa. «Mi padre era así con sus planos. Podía pasar toda la noche diseñando un puente, ajeno a todo». Camila tomó un bocado. La comida estaba deliciosa. El gesto la desarmó más que cualquier muestra de poder. «Mi abuelo era igual con sus libros», compartió ella, su voz más suave. «Una vez mi abuela le trajo la cena a la biblioteca 3 noches seguidas porque él olvidaba subir a casa. Decía que cada libro tenía una voz y que su trabajo era escucharlas». Santiago sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos, suavizando sus rasgos afilados. Lorenzo Lombardi y Daniel Romero se habrían llevado bien. Ambos eran constructores, uno de palabras y el otro de acero. Hizo una pausa, mirando el documento en la pantalla. «Gracias por hacer esto, Camila, por ayudarme a escuchar la voz de mi padre una vez más». La formalidad entre ellos se estaba agrietando, dando paso a algo más genuino, más íntimo. Estaban en una biblioteca que valía una fortuna, en la cima del mundo, pero en ese momento solo eran un hombre y una mujer compartiendo una herida y una comida, unidos por el fantasma de un trozo de papel. La misión se estaba volviendo personal. Los días se fundieron en una rutina extraña y aislada en la cima del mundo. Camila trabajaba con una devoción monástica, mientras Santiago orquestaba su imperio desde la distancia, siempre presente, pero nunca invasivo. Compartían desayunos en silencio, cada uno leyendo en su propia tableta, y cenas tardías en la biblioteca, donde a veces discutían teorías sobre el documento. Se estaban convirtiendo en un equipo, sus mentes trabajando en tándem, acercándose cada vez más al problema desde ángulos opuestos. Pero el documento guardaba su secreto con una obstinación de granito. Después de una semana de análisis incesante, Camila se encontró en un callejón sin salida. La frustración comenzó a corroerla por dentro. Había examinado cada fibra del papel bajo el microscopio electrónico, buscando partículas de madera de una época posterior. Nada. Había analizado la composición de la tinta, comparándola con cientos de muestras de la época. Coincidía a la perfección. Había estudiado la caligrafía hasta el punto de que podía reproducir la firma de Daniel Romero con los ojos cerrados. La falsificación era, como Santiago había advertido, una obra de arte. La esperanza inicial se había agriado, convirtiéndose en una amarga ansiedad. Dormía poco, soñando con letras y números que no encajaban. Cada mañana, la cara de su padre flotaba en su memoria, un recordatorio de lo que estaba en juego. La gratitud que sentía hacia Santiago se estaba mezclando con un miedo creciente a decepcionarlo, a fallarle. Una noche, el muro contra el que golpeaba finalmente le devolvió el golpe. Llevaba 12 horas seguidas trabajando, sus ojos enrojecidos y ardiendo por la luz de las pantallas. Cada línea del documento parecía burlarse de ella. La elegancia de la escritura, antes un desafío, ahora se sentía como un insulto a su inteligencia y a su herencia. «No está aquí»,
exclamó en voz alta, su voz quebrándose en la silenciosa biblioteca. Con un grito ahogado de pura frustración, golpeó la superficie de cristal de la mesa con el puño. El impacto resonó en la sala, un sonido agudo y violento en medio de tanto orden. Se dejó caer en la silla, enterrando la cara entre las manos. Sus hombros se sacudían por sollozos silenciosos. Había fallado. No era tan buena como su abuelo. Era un fraude, igual que el papel que no podía descifrar. La presión la estaba destrozando. Sintió una mano en su hombro, firme y cálida. Sobresaltada, levantó la vista. Santiago estaba de pie junto a ella, su rostro impasible, pero sus ojos grises llenos de una profunda preocupación. «Basta», dijo él, su voz suave pero con un filo de autoridad inquebrantable. Con un gesto en su propia tableta, todas las proyecciones holográficas alrededor de Camila se apagaron, sumiendo la mesa de trabajo en la oscuridad. La obsesión es una herramienta inútil. Estás ciega por mirar demasiado de cerca. Le estaba ofreciendo una salida de su propio laberinto. No puedo, susurró ella, las lágrimas rodando por sus mejillas. No puedo encontrarlo. Es perfecto. Quizás usted se equivocó conmigo. Quizás no soy la persona que necesita. La duda la había vencido. Santiago no respondió. En su lugar, tomó su mano y tiró suavemente de ella para que se levantara. Venga conmigo, la guió en silencio fuera de la biblioteca hacia el ascensor privado que ella no había vuelto a usar. Subieron un nivel más, hasta llegar al techo del edificio. Las puertas se abrieron a un jardín secreto bajo las estrellas, un oasis de vegetación y tranquilidad suspendido sobre el caos de la ciudad. El aire nocturno era fresco y limpio. El zumbido de la metrópoli era un murmullo lejano y tranquilizador. Se detuvieron junto a una barandilla de cristal que ofrecía una vista vertiginosa. Yo no me equivoco en lo que respecta a las personas, Camila, dijo él finalmente, su voz profunda resonando en la quietud. Invierto en ellas, y mi inversión en usted es la más importante que he hecho en años. Se giró para mirarla, la luz de la luna perfilando su rostro. No la traje aquí por la reputación de su abuelo. La traje aquí por el fuego que vi en sus ojos en ese coche. El mismo fuego que la llevará a encontrar la verdad. Se acercó un paso más. Su intensidad era casi abrumadora. Deje de buscar un error en el pasado. Busque una imposibilidad. A veces la grieta en una fortaleza no está en la piedra, sino en el plano. Tiene que dejar de mirar el documento y empezar a mirar el mundo en el que fue creado. Sus palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. Estaba tan concentrada en los detalles microscópicos que había perdido de vista el contexto, la historia. Yo, comenzó ella, sin saber cómo agradecerle. Él levantó una mano y, con una ternura que la dejó sin aliento, le apartó un mechón de pelo de la cara. Sus dedos rozaron su piel y una descarga eléctrica, innegable y poderosa, recorrió todo su cuerpo. Fue un contacto breve pero cargado de significado. Sus ojos se encontraron y, en ese instante, el mundo dejó de existir. No había mansión, ni documentos, ni venganza. Solo estaban ellos dos, suspendidos en el tiempo bajo el manto de la noche. El aire entre ellos crepitaba con una tensión que se había estado construyendo durante días, una conexión que iba más allá de su misión compartida. Vio cómo la mirada de Santiago descendía a sus labios y su propio aliento se quedó atrapado en su garganta. Estaban tan cerca, un simple movimiento, un suspiro, y sus labios se encontrarían. El momento se estiró, cargado de todas las palabras no dichas, de todos los sentimientos que habían estado reprimiendo. Era un punto sin retorno. Pero entonces, con un control que a Camila le pareció sobrehumano, Santiago retiró lentamente su mano, aunque sus ojos nunca dejaron los de ella. Descanse, susurró él, su voz un poco más ronca de lo normal. Mañana lo verá con más claridad. La decisión de no cruzar esa línea en ese momento fue un acto de respeto profundo.
Regresaron a la mansión en un silencio denso y elocuente. El profesionalismo entre ellos se había hecho añicos, reemplazado por algo mucho más complejo y peligroso. Cuando Camila volvió a entrar en la biblioteca, ya no se sentía derrotada. Se sentía revitalizada y profundamente consciente de que el hombre enigmático que la había salvado se estaba convirtiendo en el centro de su universo. La aterraba y la emocionaba a partes iguales. Miró la pantalla ahora oscura, pero su mente ya no veía trazos de tinta. Veía un nuevo camino, un camino que él le había mostrado. Las palabras de Santiago le habían dado una nueva esperanza. Él le había demostrado que la confianza de una sola persona puede ser la fuerza que lo cambie todo. La mañana siguiente a la noche en la azotea, el aire en la mansión había cambiado. El silencio durante el desayuno ya no era el de dos extraños, sino el de dos cómplices que compartían un secreto. Una mirada a través de la mesa, un leve asentimiento, eran suficientes para comunicarse. La tensión del casi beso no se había disipado. Se había transformado en una corriente subterránea de conciencia mutua, una energía que ahora crepitaba bajo la superficie de su formalidad. Camila entró en la biblioteca con una nueva claridad. Las palabras de Santiago resonaban en su mente: deje de mirar la piedra, mire el plano. Ahora sabía exactamente qué buscar. Dejó a un lado los microscopios y los análisis químicos por el momento. Se sentó ante la pantalla principal y, en lugar de ampliar la imagen del documento, la redujo. A su lado abrió docenas de nuevas ventanas, pero esta vez no contenían fragmentos de caligrafía. Contenían el mundo de hace 18 años, un mundo que estaba a punto de revelarle su secreto. Con los vastos recursos de la base de datos de Santiago a su disposición, Camila se sumergió en el pasado. Se convirtió en una arqueóloga digital, excavando en archivos de periódicos, registros meteorológicos, boletines de negocios e incluso en las columnas de Sociedad de la semana exacta en que el documento fue firmado. Buscaba una grieta en la realidad, no en el papel. Un detalle fuera de lugar, un evento que hiciera imposible la firma de ese documento en esa fecha. Santiago, intrigado por su nuevo método, pasaba más tiempo en la biblioteca. A veces la observaba desde su sillón, fascinado por la forma en que su mente saltaba de un dato a otro, tejiendo una red de información. Otras veces se convertía en su asistente de investigación. Necesito el registro de todos los vuelos privados que aterrizaron en la ciudad esa semana, decía ella sin apartar la vista de la pantalla. Unos segundos después, una lista aparecía en una de sus ventanas. Hecho, respondía él. ¿Hay alguna mención en la prensa económica de una crisis de liquidez en Romero Construcciones en ese trimestre? Negativo. De hecho, acababan de asegurar un contrato gubernamental. No tenía ninguna razón para ceder el control, respondía Santiago, su voz teñida de una vieja amargura. Trabajaban en una sincronía perfecta, sus habilidades combinándose. Él era el poder y el alcance, ella era el enfoque y la intuición. Y con cada hora que pasaba, la atracción no verbal entre ellos se hacía más profunda. Pasaron 2 días en esta febril búsqueda. Camila descubrió que uno de los socios firmantes estaba en una regata de yates el día anterior, pero podría haber vuelto a tiempo. Descubrió que había habido una tormenta eléctrica esa noche, lo que podría explicar una mancha de agua casi imperceptible en una esquina del papel, pero no probaba nada. Era un laberinto de hechos interesantes pero inútiles. La desesperación amenazó con volver a apoderarse de ella. Fue en la tarde del tercer día cuando lo encontró. No fue un grito de eureka, sino un silencio repentino y absoluto. Estaba leyendo una edición digitalizada de una revista de importación y exportación, una publicación oscura y especializada. Y allí, en un pequeño artículo en la página 47, estaba la respuesta que buscaba. El titular era anodino: la innovación alemana llega a nuestras costas. El artículo describía con entusiasmo una nueva fórmula de tinta desarrollada por una empresa química de Hamburgo, la tinta indeleble 7.
Estaba diseñada para ser de secado rápido y extremadamente resistente a la falsificación por lavado químico. Era la tinta perfecta para un falsificador. Y al final del artículo, una frase hizo que el corazón de Camila se detuviera. El primer cargamento comercial de la Indeleble 7, transportado por el carguero Estrella del Norte, atracó en el puerto ayer, 14 de octubre, y se espera que su distribución comience en las próximas semanas. La sangre de Camila se convirtió en hielo. Sacó el documento en la pantalla principal. La fecha de la firma era clara, 12 de septiembre, casi un mes antes de que la tinta existiera en el país. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, activó el espectrómetro de masas acoplado al microscopio digital. Realizó un análisis a nivel molecular de la tinta de las firmas, especialmente la de Mateo Sandoval. Luego buscó en una base de datos de patentes químicas la fórmula exacta de la Indeleble 7. Abrió dos ventanas, una al lado de la otra. A la izquierda, el espectrograma de la tinta del documento. A la derecha, el de la tinta patentada. Eran idénticos. La habitación pareció dar vueltas a su alrededor. La prueba no estaba en la caligrafía ni en el papel, estaba en la historia. Era un anacronismo tecnológico. Mateo, en su arrogancia y su deseo de crear una falsificación perfecta con la mejor tinta disponible, había cometido un error imposible de detectar para alguien que no estuviera buscando exactamente en el lugar y el momento adecuados. Santiago, susurró, su voz ahogada por la emoción. No la oyó. Estaba en una llamada en la otra punta de la sala. Santiago, repitió, esta vez con más fuerza. Él se giró, captando la urgencia en su tono. Colgó la llamada a media frase y cruzó la biblioteca en 3 zancadas. ¿Qué pasa? Lo tengo, dijo ella, su voz temblorosa pero sus ojos brillando con un fuego triunfante. Lo encontré. Señaló las 2 pantallas. La tinta, explicó, su voz acelerándose mientras las palabras salían a borbotones. Mateo usó una tinta alemana de última generación para que fuera imposible de alterar. Era la mejor del mercado. El problema es que, según los registros de importación y este artículo, el primer lote de esa tinta no llegó al país hasta un mes después de la fecha en que supuestamente firmaron el documento. Santiago se inclinó, sus ojos grises volando de una prueba a la otra. Vio el artículo, la fecha, el manifiesto de carga que Camila ya había localizado y los 2 espectrogramas idénticos. Un silencio denso y pesado llenó la habitación mientras procesaba la información. Luego, muy lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. No era la sonrisa controlada y casi imperceptible de antes. Era una sonrisa amplia, genuina, que le partió la máscara de frialdad y reveló al hombre que había debajo. Una risa grave e incrédula brotó de su pecho. Lo sabía, dijo, su voz llena de un alivio y una alegría que estremecieron a Camila. Maldita sea, lo sabía. En su euforia, hizo algo que rompió todas las barreras restantes. La agarró por los hombros y, antes de que ella pudiera reaccionar, la atrajo hacia sí en un abrazo fuerte y abrumador. No fue un abrazo tentativo ni romántico, sino uno de pura y explosiva gratitud. El abrazo de 2 soldados que acaban de ganar la guerra. Camila se aferró a él, enterrando su rostro en su pecho, inhalando su aroma y sintiendo por fin el alivio de la victoria. Él la sostuvo con fuerza durante un largo momento. Luego se apartó lo justo para mirarla a los ojos, sus manos aún en sus hombros. La alegría en su rostro se suavizó, convirtiéndose en una admiración profunda y sincera. Lo sabía, susurró de nuevo, esta vez con una intensidad que le erizó la piel. Sabía que eras tú. El futuro de Mateo estaba sellado. El abrazo se prolongó un instante más de lo que una simple celebración de victoria requeriría. Camila podía sentir el latido constante y fuerte del corazón de Santiago contra su oído, un ritmo tranquilizador en medio del torbellino de su propia euforia. Cuando finalmente se apartaron, el espacio entre ellos crepitaba con una energía nueva.
La gratitud, el alivio y la admiración se habían fundido en algo más profundo. Santiago se aclaró la garganta, recuperando una fracción de su compostura, pero la calidez en sus ojos grises permaneció. Esto, dijo, su voz un poco ronca, merece algo mejor que el café. Se dirigió al bar y regresó con una botella de champán cuyo año de cosecha le indicó a Camila que había estado guardada para una ocasión verdaderamente monumental. El descorche resonó en la biblioteca como un disparo de salida. Llenó 2 copas de cristal y le ofreció una. Por la tinta, dijo él, levantando su copa. Por la historia, respondió ella, sonriendo mientras el cristal de sus copas tintineaba. Bebieron, y el champán frío y burbujeante fue el sabor de la victoria, un elixir que lavaba años de dolor. Se sentaron en los sillones de cuero, no como jefe y empleada, ni siquiera como aliados, sino como 2 iguales que habían mirado juntos al abismo y habían salido victoriosos. La conversación fluyó fácilmente, repasando el descubrimiento, riéndose de la arrogancia de Mateo, maravillándose de la perfecta y poética justicia de su error. Habían encontrado la grieta en su fortaleza. La máscara del arquitecto de imperio se había desvanecido por completo, revelando a un hombre capaz de una alegría genuina y un profundo aprecio. Camila vio una faceta de Santiago que nunca imaginó que existiera, una vulnerabilidad que lo hacía aún más atractivo. Él, a su vez, la miraba con una admiración que iba más allá de su intelecto. Cuando la euforia inicial comenzó a asentarse, la mente estratégica de Santiago volvió a tomar el control. Dejó su copa en la mesa y se inclinó hacia adelante, su expresión seria una vez más, pero ahora había una nueva luz en ella, la del cazador que ve a su presa. Tener la prueba es solo la mitad de la batalla, Camila. Ahora debemos decidir cómo usarla. El golpe no solo debe ser letal, debe ser público, explicó, su razonamiento con una claridad cortante. Si vamos a la policía o a los tribunales, Mateo usará su ejército de abogados para enredarnos en litigios durante años. Convertirá esto en una batalla de, él dijo, ella dijo. Manchará tu nombre, el mío, el de mi padre. Sobreviviría herido, pero no muerto. No, debemos destruir la única cosa que realmente le importa, su reputación. Debemos aniquilar su imagen pública de una manera tan espectacular que nadie vuelva a hacer negocios con él, a invitarlo a una fiesta o a estrechar su mano. Camila escuchaba, asintiendo. Comprendía la lógica. Una victoria privada no era una victoria en absoluto. Necesitamos un escenario, dijo ella, su propia mente estratégica activándose. Ya tengo uno, replicó Santiago, una sonrisa depredadora dibujándose en sus labios. Su evento más preciado, la culminación de su falsa filantropía, la gala anual de la Fundación Sandoval. La idea era tan audaz, tan perfectamente shakespeariana, que Camila sintió un escalofrío. Destruirlo en el apogeo de su gloria, frente a la misma élite a la que había engañado durante años. Era el castigo perfecto. Él nunca le daría un micrófono, señaló ella, buscando fallas en el plan. A mí sí, dijo Santiago. He hecho saber a través de canales secundarios que estoy considerando hacer una donación de 8 cifras a su fundación. Una suma así compra unos minutos en el escenario. Me presentará él mismo, sonriendo para las cámaras, sin saber que está invitando a su propio verdugo al estrado. El plan era brillante, pero Camila vio un componente que podía hacerlo aún más devastador. Cuando usted esté allí arriba, dijo ella, no debe ser usted quien presente la prueba. Será su palabra contra la de él, un magnate contra otro. Debe ser alguien imparcial, un experto. Sus ojos se encontraron con los de él. Debe ser presentado como un hallazgo académico, una corrección histórica. Santiago la miró, comprendiendo al instante. Tú, susurró, el asombro y la admiración brillando en su rostro. Tú serás quien dé el golpe final. Era el movimiento de jaque mate. Usted me presentará como su asesora en adquisiciones históricas, una experta contratada para verificar la autenticidad de los activos de su empresa.
Subiré al escenario con calma y simplemente analizaré el documento. Sin emoción, sin acusación, solo los hechos. Dejaré que la propia verdad lo condene, explicó ella, la estrategia formándose perfectamente en su mente. El plan estaba completo. Era despiadado, elegante y absolutamente infalible. En los días siguientes, se prepararon para la gala. Santiago se encargó de la logística mientras Camila preparaba su presentación, convirtiendo su descubrimiento en una narrativa clara, concisa y demoledora. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para causar el máximo impacto. La noche antes del evento, Santiago la encontró en la biblioteca, ensayando su discurso frente a una pantalla vacía. «¿Estás lista?», dijo él desde la puerta. «Estoy nerviosa», confesó ella. «Lucharás en la arena enemiga. Necesitas una armadura adecuada», dijo él. La guió fuera de la biblioteca hasta su habitación, donde ahora había una fila de portatrajes de las casas de alta costura más famosas del mundo. Camila miró los vestidos, sintiendo una punzada de incomodidad. Le recordaba demasiado a la preparación para su boda, a ser vestida como una muñeca para el placer de otro hombre. Santiago debió de leer su expresión. Se acercó y seleccionó un vestido. No era el más ostentoso, sino uno de terciopelo de un profundo color azul noche, elegante, poderoso y sobrio. «Sé lo que estás pensando», dijo él suavemente. «Pero esto no es lo mismo». Sostuvo el vestido frente a ella. «Este vestido no es un disfraz para agradar a nadie. Es una armadura para que el mundo no vea a una víctima ni a una novia fugitiva, sino a la mujer brillante y poderosa que yo veo todos los días». Sus palabras la envolvieron. Más cálidas y protectoras que cualquier abrazo. La forma en que la miraba, con una devoción y un respeto tan absolutos, disipó todas sus dudas. Tomó el vestido de sus manos, sus dedos rozando los suyos. Más tarde, se paró frente al espejo de cuerpo entero, llevando la armadura que él había elegido. El vestido se ajustaba a ella como si hubiera sido hecho a medida. La mujer que le devolvía la mirada era alguien que apenas reconocía, pero que siempre había anhelado ser. Era fuerte, era segura, estaba lista. El miedo seguía ahí, un zumbido bajo la piel, pero ahora estaba eclipsado por una resolución de hierro. Mañana no solo reclamaría su propia justicia, reclamaría la de él también. Estaban juntos en esto hasta el final. La gala de la Fundación Sandoval era un monumento a la opulencia y al ego de un solo hombre. Candelabros de cristal del tamaño de un coche pequeño colgaban del techo abovedado de un salón de baile histórico, arrojando una luz dorada sobre la élite de la ciudad. El aire olía a perfume caro y a ambición. Hombres en smoking y mujeres enjolladas se movían por la sala. Sus risas eran tan falsas como las sonrisas que las acompañaban. Era el mundo de Mateo, construido sobre cimientos de mentiras, y ellos habían venido a demolerlo piedra por piedra. Cuando Santiago Romero y Camila Lombardi hicieron su entrada, un murmullo recorrió la sala. No entraron como dos individuos, sino como una fuerza unificada, una declaración de intenciones. Santiago, en un smoking a medida que parecía forjado a partir de la noche misma, se movía con la gracia letal de una pantera. A su brazo, Camila era su contraparte perfecta. El vestido de terciopelo azul noche absorbía la luz, y su cabello, recogido en un elegante moño bajo, dejaba al descubierto su cuello y el discreto brillo de unos pendientes de zafiro que Santiago le había entregado. «Hacen juego con el fuego y el hielo de tus ojos», le había dicho. No caminaba como la novia fugitiva, sino con una postura erguida y una calma que era más intimidante que cualquier arrogancia. Inevitablemente, se encontraron con el anfitrión. Mateo Sandoval se abrió paso entre la multitud para interceptarlos, su rostro una máscara de cordialidad forzada que no lograba ocultar la furia en sus ojos pequeños. «Romero», dijo, asintiendo bruscamente a Santiago. Luego su mirada se posó en Camila, recorriéndola de arriba a abajo con una insolencia posesiva. «Y Camila, querida, veo que te has recuperado de tu ataque de nervios y que has encontrado un nuevo benefactor».
La palabra goteaba veneno. Pero el vestido, por muy caro que sea, no oculta de dónde vienes. La antigua Camila se habría encogido. Habría bajado la mirada, humillada. Pero esa Camila había muerto en la parte trasera del coche de Santiago. La mujer que estaba allí ahora, anclada por la presencia sólida y tranquila a su lado, simplemente levantó una ceja. «Estás equivocado, Mateo», respondió ella, su voz tan fría y clara como el hielo. «Yo no oculto de dónde vengo. Al contrario, esta noche todo el mundo lo recordará». La mandíbula de Mateo se tensó. Estaba claro que no esperaba esa respuesta, esa gélida confianza. Antes de que pudiera replicar, Santiago dio un paso adelante, colocando una mano protectora en la parte baja de la espalda de Camila, un gesto posesivo pero de apoyo. «Si nos disculpas, Sandoval», dijo Santiago con un tono de aburrimiento calculado, como si estuviera hablando con un sirviente molesto. «Tenemos asuntos más importantes que atender y personas más interesantes con las que hablar». Sin esperar respuesta, guió a Camila a través de la multitud, dejando a Mateo plantado en medio del salón con una expresión de furia desconcertada. Habían ganado la primera escaramuza. Se sentaron en su mesa, un lugar de honor cerca del escenario, el precio de la prometida donación de 8 cifras. Camila sentía cientos de miradas sobre ella, cuchicheos que la seguían como sombras. La novia fugitiva del magnate Mateo Sandoval, ahora del brazo de su mayor rival, Santiago Romero. La historia debía de estar escribiéndose sola. Pero la mano de Santiago, descansando sobre la suya encima de la mesa, era un ancla de calma en el mar de la especulación. El evento comenzó. Un desfile de oradores subió al escenario para alabar la generosidad de Mateo, su visión, su compromiso con la ciudad. Cada palabra era una mentira que avivaba el fuego de la justa ira en el pecho de Camila. Veía a Mateo en la mesa principal, absorbiendo los elogios, su pecho hinchado de orgullo. Estaba en la cima del mundo, completamente ciego al abismo que se abría a sus pies. Finalmente, llegó el momento. Mateo subió al escenario para su discurso principal, deleitándose con una ovación de pie. Habló de integridad, de legado, de construir un futuro mejor. La hipocresía era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Y ahora, dijo al final de su discurso, su rostro radiante de autocomplacencia, para demostrar que el futuro se construye con acciones y no solo con palabras, tengo el honor de anunciar una donación sorpresa. Una donación que romperá todos los récords de esta fundación. Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso a un verdadero titán de la industria, un hombre cuya visión está cambiando el mundo, el señor Santiago Romero. La sala estalló en aplausos. Santiago se puso de pie, ajustándose los gemelos de su camisa con una calma teatral. Se inclinó hacia Camila y susurró en su oído, su aliento cálido erizándole la piel, «Es la hora». Apretó suavemente su mano bajo la mesa antes de soltarla. Camila observó con el corazón martilleándole en el pecho cómo Santiago subía los escalones hacia el escenario. Mateo lo saludó con un abrazo de hombre a hombre, una muestra de falsa camaradería para las cámaras que pululaban al pie del escenario. Todo iba según el plan. Santiago se acercó al atril, ajustando el micrófono. Mateo permaneció a su lado, sonriendo. El maestro de ceremonias de su propia ejecución. La sala quedó en silencio, expectante. Los cientos de rostros de la élite de la ciudad estaban vueltos hacia él, ansiosos por escuchar la cifra de su generosidad. Pero Santiago no los miró a ellos. Sus ojos grises recorrieron la sala hasta encontrar los de Camila. En medio de la multitud, sus miradas se encontraron y se sostuvieron. Él le dio un casi imperceptible asentimiento, una confirmación final de su pacto. «Estamos juntos en esto». Luego se volvió hacia la audiencia, su rostro una máscara de seriedad y propósito. Tomó aire. Santiago Romero se apoderó del silencio de la sala. No proyectaba la arrogancia de un conquistador, sino el peso solemne de un juez.
Su mirada recorrió a la audiencia y comenzó a hablar, su voz profunda y mesurada llenando cada rincón del salón. Buenas noches, comenzó. Señor Sandoval, gracias por su amable introducción. Hizo una pausa. Mateo, a su lado, sonreía como un lobo satisfecho. Estamos aquí esta noche para hablar de legados. Un legado no es solo el dinero que uno amasa o los edificios que uno construye. Un legado es la suma de nuestras acciones. Es la historia que contamos al mundo. Mi padre, Daniel Romero, creía en esto. Creía que la integridad era el único cimiento sobre el que se podía construir algo que perdurara. Un murmullo de aprobación recorrió a los miembros más viejos de la audiencia que recordaban a su padre. Mateo dejó de sonreír, una sombra de inquietud cruzando su rostro. Mi padre me enseñó que un legado construido durante generaciones puede ser destruido en un solo momento, continuó Santiago, su voz adquiriendo un filo de acero. Un acto de traición. Una firma en un papel. La mirada de Santiago se clavó en Mateo por un instante, y la inquietud de éste se convirtió en una alarma visible. Por eso, dijo Santiago, volviéndose de nuevo a la audiencia, cuando mi empresa consideró hacer una donación significativa a la Fundación Sandoval, decidimos hacer nuestra propia diligencia. Una auditoría completa. Y mi donación esta noche no es solo dinero. Mi donación es la verdad. La confusión se apoderó de la sala. Mateo dio un paso adelante, abriendo la boca para interrumpir, pero Santiago levantó una mano. Antes de invertir en el futuro de una organización, es prudente examinar su pasado, sus cimientos. Por ello, para este análisis, contratamos a una de las mentes más brillantes en el campo de la caligrafía histórica. Una experta cuyo linaje en la búsqueda de la verdad es en sí mismo un legado de integridad. Damas y caballeros, permítanme presentarles a mi asesora principal en adquisiciones históricas, la señorita Camila Lombardi. Santiago se giró y extendió una mano hacia Camila. El foco de luz la siguió mientras se levantaba de su silla. Cada cabeza en la sala se volvió para mirarla. Caminó hacia el escenario con una gracia y una confianza que paralizaron a la multitud. No era una mujer buscando venganza, era una académica a punto de dar una lección. Mateo la miró como si estuviera viendo a un fantasma, su rostro pálido y perlado de un sudor frío. Camila subió al escenario, estrechó la mano de Santiago y se acercó a un segundo atril. Detrás de ellos, la pantalla gigante mostró una imagen en ultra alta definición del documento antiguo. Buenas noches, dijo Camila, su voz tranquila y clara proyectándose sin esfuerzo. Lo que ven detrás de mí es el documento fundacional modificado de una de las empresas constructoras más importantes de nuestra historia. Como pieza de artesanía, es una obra maestra. Su tono era tan calmado, tan académico, que desarmó a la audiencia. Mateo pareció incluso respirar con cierto alivio. El papel, continuó Camila, pertenece al periodo correcto. El envejecimiento es consistente y la caligrafía es extraordinaria. Una imitación casi perfecta. Sin embargo, toda obra de arte lleva la firma de su creador, a veces de maneras que el propio artista no previó. La pantalla cambió, mostrando una imagen del artículo de la revista de importación. Esta es una revista de comercio de la época, señaló. En ella se anuncia la llegada de una nueva y revolucionaria tinta alemana, la indeleble 7. La pantalla cambió de nuevo, mostrando el manifiesto de carga. Como pueden ver, el primer y único cargamento de esta tinta llegó a nuestro país el 14 de octubre de hace 18 años. Camila se detuvo y miró directamente a Mateo, cuyos ojos estaban desorbitados por el pánico. El documento que ven aquí, dijo, y la imagen del documento fraudulento volvió a aparecer, está fechado el 12 de septiembre de ese mismo año. Dejó que la información calara en el silencio sepulcral de la sala. Un mes antes de que la tinta usada para firmarlo existiera en este continente. La pantalla se dividió en dos, mostrando los espectrogramas idénticos. El análisis químico no miente.
La firma de Mateo Sandoval en este documento se realizó con una tinta que para él era imposible poseer en esa fecha. Por lo tanto, este documento no es una pieza de historia. Es una imposibilidad. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los murmullos se convirtieron en un rugido. «Es una mentira», gritó Mateo, abalanzándose hacia el micrófono. «Es una conspiración». Pero Camila, con una sincronización perfecta, habló de nuevo. «La ciencia puede ser compleja. Quizás una imagen más simple ayude». La pantalla cambió una última vez, mostrando la firma fluida de Daniel Romero junto a la forzada de Mateo. «Damas y caballeros», dijo Camila, su voz resonando con el peso de la justicia final, la firma de un hombre que construye y la de un hombre que falsifica. El caos estalló. La humillación de Mateo fue total. Sus socios se alejaron de él. Santiago se colocó al lado de Camila, poniendo una mano protectora en su espalda. Juntos, observaron cómo el mundo de Mateo Sandoval se derrumbaba. El equipo de seguridad de Santiago los guió fuera del escenario a través de una salida de servicio. En minutos, se alejaban del desastre que habían orquestado. El viaje de vuelta fue silencioso, el silencio satisfactorio de una misión cumplida. En la mansión, vieron en las noticias cómo el imperio de Mateo ardía, las acciones desplomándose, la ruina televisada para el mundo. El teléfono de Camila sonó. Era su madre, llorando de alegría. «Lo vimos, Camila. Tu padre está tan orgulloso. Eres libre, hija, todos somos libres». Al colgar, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Santiago la secó con el pulgar. «Se acabó», susurró él. «Se acabó», confirmó ella. La guió de nuevo a la azotea, a su jardín secreto. «Hace años», comenzó Santiago, «juré vengar a mi padre. Era un objetivo frío, oscuro y solitario. Pero entonces, una mujer con más fuego en sus ojos que un ejército entero se metió en mi coche, y mi plan de venganza comenzó a parecer insuficiente. Empecé a enamorarme de ti, Camila. No quiero ser tu salvador. Quiero ser tu socio en todo». Y yo me enamoré del hombre que, en mi momento más oscuro, no vio a una víctima, sino a una experta a la que contratar, respondió ella. Lentamente, él se inclinó y la besó. Fue un beso de llegada, de certeza, de paz y de promesas. El beso de dos almas que se habían encontrado en las ruinas de una batalla y habían decidido construir un futuro juntas. Se quedaron abrazados, mirando el horizonte. La ciudad ya no parecía fría, sino llena de posibilidades. «Entonces, socia», dijo él en voz baja, «¿cuál es nuestro próximo proyecto?». Camila sonrió contra su pecho, sintiéndose por primera vez en su vida, completa y absolutamente en casa. «Creo», dijo ella, «que apenas estamos empezando. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.